¿Cuándo comenzó a desarrollarse el fenómeno de la judiofobia? ¿Cuándo nació? Una teoría bastante exagerada asegura que nació con los primeros hebreos, hace 4000 años. Hay algunos versículos bíblicos que denotan un tono judiofóbico, como leemos en Génesis 26:16, cuando Abimelech, el rey de Gerar, en el Negev, le espetó al patriarca Isaac: «Aléjate de entre nosotros, porque has prosperado a costa nuestra». Hermann Gunkel considera que con los primeros hebreos ya comenzó la judiofobia, aunque la Biblia nos muestra solamente pasajes muy esporádicos como para afirmar algo así. Desde el punto de vista histórico, no es cierto que los judíos hayan sufrido persecuciones por tanto tiempo. La judiofobia comienza con los judiófobos, no con los judíos. La segunda conjetura es que comenzó con la esclavitud egipcia hace algo más de 3 milenios. Charles Journet afirma que la motivación del faraón era judiofóbica. Él toma la Biblia demasiado literalmente. Es cierto que el monarca egipcio expresa que «He aquí los hijos de Israel, son más que nosotros y más fuertes. Actuemos contra ellos con astucia, para que no se multipliquen y para cuando nos acaezca una guerra no se unan a nuestros enemigos para combatirnos». Éxodo 1, del 9 al 10. El argumento del faraón es empleado habitualmente por judiófobos. Los judíos son una quinta columna. Históricamente hablando, los judíos fueron esclavizados tras prosperar y crecer bajo el gobierno de los invasores hicsos en Egipto. Los hicsos fueron expulsados y los nuevos gobernantes esclavizaron a los judíos. Por lo tanto, parece que los egipcios actuaban más por xenofobia y venganza que por judiofobia. La tercera teoría afirma que el origen de la judiofobia se sitúa en la época del retorno judío a Sion, durante el siglo V antes de la era cristiana. Aquí nos encontramos con el máximo arquetipo bíblico de la judiofobia, Amán, el de la fiesta de Purim. Amán fue el visir del rey persa Ahasverosh, que planeó el genocidio de todos los judíos del reino. Más allá de esto, hay dos eventos en el siglo V antes de la era cristiana que sí podrían marcar la génesis de la judiofobia. Uno en la tierra de Israel, que es el ataque contra los judíos que regresaban de Babilonia para reconstruir Jerusalén, y el otro suceso ocurrió en la diáspora con la destrucción del templo judío de Elefantina en Egipto en el año 411 antes de la era cristiana. A decir verdad, se trataron de hechos aislados que aún no muestran un patrón de conducta claro. La cuarta opción es que la judiofobia comenzó mucho más tarde, con el totalitarismo moderno, hace algo más de un siglo. Esta última concepción fue sostenida por Hannah Arendt, quien en Los orígenes del totalitarismo describe el antisemitismo como una ideología secular evidentemente diferente del odio religioso contra los judíos. Es verdad que partidos políticos judiófobos se crearon en Alemania en los años 1880 y que unos años más tarde un régimen utilizó la judiofobia como un medio para obtener poder. Pero lo importante no es cuando la judiofobia fue por primera vez un instrumento político al servicio de los intereses, por así decirlo, laicos, sino cuándo es que apareció. La judiofobia ya existía antes. Una posible cuna de la judiofobia es que comenzó con el helenismo alejandrino hace 23 siglos. Uno de los que afirma tal fecha es el sacerdote norteamericano Edward Flannery, cuyo libro 26 siglos de antisemitismo rastrea las primeras citas históricamente documentadas que evidencian un odio contra los judíos. Para entender dicha hostilidad es necesario que nos introduzcamos en la Alejandría del siglo III antes de la era cristiana. Lo que sucedió fue que Alejandro Magno y los conquistadores helenos eran bastante tolerantes hacia las otras religiones, ya que ellos eran paganos, creían en muchos dioses
y no les molestaba que también los judíos tuviesen los suyos. En este caso, uno. Los judíos eran cerca de 4 millones al comienzo de la era común, y unos 100.000 de ellos, la mitad de la ciudad, vivían y prosperaban en Alejandría, en Egipto. Egipto era el corazón de la diáspora judía. Probablemente a los egipcios les irritaba la tolerancia que el imperio había otorgado a los judíos. Esto, más la envidia social frente al florecimiento de esta colectividad, fue caldo de cultivo para las primeras agresiones escritas. Hecateo de Abdera fue el primer pagano que se explayó acerca de la historia israelita y en el siglo IV antes de la era cristiana escribió: debido a una plaga, los egipcios los expulsaron. La mayoría huyó a la Judea inhabitada, y su líder Moisés estableció un culto diferente de todos los demás. Los judíos adoptaron una vida misantrópica e inhospitalaria. Hecateo inventó el primer mito sobre la historia judía, el primero entre muchos. Los judíos habían sido expulsados, y la vida que Moisés les impuso en recuerdo de su exilio era hostil a todos los humanos. Los escritores alejandrinos posteriores, como Timágenes y Apián, repetían siempre que los judíos tenían ese mismo origen humillante. El primer egipcio en narrar la historia de su país en griego fue el sacerdote Maneto, quien escribió en el siglo III que el rey Amenofis había decidido purgar el país de leprosos, que fueron guiados por Sarsip, a quien Maneto identifica como Moisés. No menciona explícitamente a los judíos, pero habla de una nación de conquistadores foráneos que prendieron fuego a ciudades egipcias y destruyeron los templos de sus dioses. Después de su expulsión de Egipto, cruzaron el desierto en su camino a Siria, y en el país de Judea construyeron una ciudad que llamaron Jerusalén. Según él, los judíos eran leprosos. El motivo del reiterado rechazo por lo judío notado entre aquellos egipcios es que, posible y simplemente, la narración del Éxodo ofendía su patriotismo. La religión israelita había hecho del éxodo de Egipto su creencia central, sinónimo de la aspiración judaica por la libertad. Por ello, no es de extrañar cierto despecho de parte de los egipcios, quienes comenzaron por transformar el éxodo en una gesta nacional de expulsión de indeseables o leprosos. Para ello, hacía falta denigrar a los supuestos expulsados y rebuscar las causas posibles de aquella expulsión. Así, los temas del linaje leproso y la falta de sociabilidad aparecen en obras de muchos otros historiadores, especialmente en los textos de Apión. Eran egipcios que escribían en griego, pero el mito más funesto de los inventados en la antigüedad, por sus derivaciones ulteriores, fue el de Demócrito en el siglo I antes de la era cristiana. Cada 7 años toman un no judío y lo asesinan en el templo. Apión, a quien Plinio el Antiguo y Tiberio llamaron gran charlatán, fue iniciador de las agitaciones antijudías bajo el gobernador Flaccus en el año 38, que provocaron que decenas de miles de judíos fueran asesinados. Él recopiló las ideas de sus predecesores y agregó cosas de su propia creatividad. Los principios del judaísmo obligan a odiar al resto de la humanidad. Una vez por año toman un no judío, lo asesinan y prueban de sus entrañas, jurándose durante toda la comida que odiarán a la nación de la que provenía la víctima. En el Santo Santorum del Templo Sagrado de Jerusalén hay una cabeza de asno dorado que los judíos idolatran. El Shabbat se originó porque una dolencia pélvica que los judíos contrajeron al huir de Egipto los obligaba a descansar el 7º día. 2 grandes sabios de esa época
enfrentaron a este judiófobo. Flavio Josefo tituló una de sus obras Contra Pión, y el filósofo Filón de Alejandría lideró la delegación de judíos que se entrevistaron con el emperador Calígula a fin de poner fin a la violencia en la ciudad. Podemos suponer que la judiofobia se originó durante los días paganos helenistas, especialmente por obra de los resentidos historiadores egipcios. Lo que es seguro y definitivo es que la judiofobia se cristalizó totalmente durante el Imperio Romano, cuando la provincia de Roma prevaleció sobre lo que había sido el Imperio helenista. Los escritores romanos heredaron de los griegos también la judiofobia. Tácito, 55 al 120, por ejemplo, repite que los judíos debilitan la moralidad romana y que los egipcios los expulsaron al desierto, en donde Moisés les enseñó rituales para separarlos de las otras naciones. La política romana nunca fue sistemáticamente judeofóbica, solo algunos emperadores lo fueron, y su ambivalencia no se modificó ni siquiera durante la guerra contra Judea. Pero los hombres de letras romanos sí tendieron a hacerse eco de los prejuicios alejandrinos. Tíbulo, Ovidio, Quintiliano y Marcial se sumaron a los ataques contra la perniciosa nación. Séneca los llamó la nación más malvada, cuyo despilfarro de 1/7 de la vida va contra la utilidad de la misma. El cristianismo nació durante el Imperio Romano, en un ambiente en donde la judiofobia y los mitos judiofóbicos ya existían, pues habían sido desarrollados por historiadores y propagandistas desde los días helenos. Más tarde, en el siglo V, los romanos adoptarían al cristianismo como religión oficial, potenciando aún más el odio contra los judíos.